Un estudio reveló que el 28% de los estudiantes universitarios padece síntomas depresivos. Es una realidad preocupante en el país y que se explica a raíz de, dice este estudio y otras opiniones de expertos, la carga académica, entre otros factores que tienen los jóvenes durante esta etapa universitaria. Queremos analizar la situación y el panorama. Nos acompaña el doctor Juan Pablo Jiménez de la Jara. Él es director del Instituto Milenio para la Investigación en la Depresión y Personalidad. Doctor, bienvenido. Gracias por estar acá. Buenos días, Gonzalo. Es bien llamativo el resultado de este estudio. Hace rato que en el país se está hablando de la sobrecarga académica. Tuvimos a principio de año algunas protestas de estudiantes, ¿verdad?, de arquitectura de la Universidad de Chile. Hubo voces que se sumaron también a aquello. Y cuesta entenderlo desde la perspectiva de que la etapa de la educación superior debería ser un momento de apertura de oportunidades, de soñar, de algo positivo. Y vemos que en la práctica hay un buen porcentaje que lo pasa mal. ¿Por qué? Así es. Bueno, efectivamente es un momento de muchas oportunidades, pero como todos los momentos de muchas oportunidades pueden ser momentos de mucho estrés también. Hay un porcentaje de estudiantes universitarios que lo pasan mal, que es ese 28% que tú señalaste, que es el doble de lo que las estadísticas nacionales arrojan en relación al grupo etario correspondiente de la gente que, o sea, los que no están en la universidad. O sea, es el doble de sintomatología depresiva. ¿Esto es de los universitarios o es del estudiante de educación superior? Esta es una muestra, este estudio Fondesit, que estamos en el 5º año, ya terminamos el estudio, estamos haciendo el análisis de los resultados. Es hecho una muestra de 700 estudiantes, la mitad de Santiago, de la Universidad de Chile, y la otra mitad de Temuco, de la Universidad de la Frontera. Esta es una muestra que hacen tomando en consideración las unidades de bienestar de las universidades, ¿no? No. ¿No? ¿Es una encuesta uno a uno? No, es una encuesta que se hizo por internet, es una encuesta de autorreporte. La verdad es que tuvimos un 90% de retorno, por lo tanto los universitarios son muy buenos para responder. Se hizo a través de una plataforma. Es un o sea, ellos respondieron una cantidad de escalas que se les pasaron, de distintos tipos. Hoy día nos vamos a referir solamente a un aspecto, o a dos aspectos en realidad, el aspecto de los síntomas depresivos y el aspecto del bienestar subjetivo, que sería el lado positivo, para no ver solamente el lado negativo. Vamos a hablar sobre eso. Sí, claro que sí. Pero también hay otros estudios, incluso le pedimos muestras de sangre para hacer estudios genéticos. Eso está en el análisis, vamos a reportar en un tiempo más. Pero también hay otros factores psicológicos como estilo de personalidad, para ver cuáles son los factores que hacen que ese grupo de pacientes, ese 28%, ese grupo de universitarios, porque en realidad no son pacientes desde el momento que no son una población consultante, solamente un 2%, algo así, un poco más, está en tratamiento psiquiátrico en nuestra muestra. De manera oficial. De manera oficial. Los problemas que hay es el uso de fármacos desregulados en la época universitaria, particularmente ansiolíticos y sobre todo estos fármacos que están destinados a la concentración y el alto rendimiento. Correcto. ¿Eso tiene una incidencia en todo lo que está pasando? Bueno, eso es el cuadro general, general de vivir estresado y vivir también tratando porque el cambio que se produce cuando los muchachos y las muchachas entran a la universidad salen de un nicho que es el nicho de varios nichos, el nicho del colegio, del liceo, en el cual tienen una red de amigos, en fin, etcétera. Y además hay una estructura. Hay una estructura. Hay un horario, hay un control. Exactamente. En alguna medida también salen de la familia. Sobre todo los que salen de regiones. Además, se van de regiones, entonces se encuentran en un régimen en el cual ella es típico que les dice, bueno, ustedes niños, niñas están en la universidad, ya no están en el colegio, entonces tienen que aprender a bajárselas solos. El tránsito a la adultez. Exactamente, es el tema, esta muestra de, digamos, entre 18 y 25 años, es el momento en el cual también termina la adolescencia, empieza la adultez joven. La adultez emergente. Adultez emergente, exactamente, es el nombre más técnico que se le ha puesto.
los seres humanos tenemos que enfrentar una serie de tareas para poder seguir desarrollándonos, y ahí es importante, en esta edad es importante definir la identidad básicamente. Sí. O sea, la identidad profesional, si me gusta esto, no me gusta, hay mucha desorientación. Me metí en una carrera, pero la verdad es que no estoy seguro si me gustan, no estoy seguro si me gusta el ambiente. Definir la orientación sexual, en fin, hay una serie de definiciones. Empezar a funcionar más autónomamente y más independientemente, y eso a algunas personas más dependientes les produce crisis. Sí. A ver, hay algunos datos, no necesariamente de este estudio en particular, sí, pero contemporáneo. En marzo, si no me equivoco, CIPER publicó un estudio precisamente de las facultades y de las unidades de... La Facultad de Medicina. De Medicina, ¿no? Y los datos son preocupantes porque dice que un 27% de los estudiantes encuestados tiene sintomatología depresiva severa. Claro. Severa. Nuestro estudio es 28, por lo tanto es prácticamente la misma, ¿no? Es lo mismo. El 24% consumo problemático de alcohol. Correcto. El 15% trastorno de alimentación. Pero no solo eso, sino que también hay un porcentaje de jóvenes que padecen un riesgo de intento de suicidio. Correcto. Bueno, mira, ese estudio de la doctora Rojas, ese artículo que publicó la doctora Rojas y la doctora Martínez, todos pertenecemos al Instituto Milenio para Investigación de la Depresión y la Personalidad. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos, los Institutos Milenios son una iniciativa del Estado para promover la investigación de excelencia en este país. Entonces, son dineros del Estado para investigar problemas relevantes. Y nosotros nos ganamos hace 5 años, un Instituto Milenio. En este momento somos 150 investigadores, desde los de más alta jerarquía hasta estudiantes de doctorado. Bueno, y Vania y Graciela pertenecen. Entonces, la gran pregunta que nos estamos haciendo es por qué los chilenos nos deprimimos más que el resto de los ciudadanos del mundo. Porque las tasas de depresión son más altas. Estamos en el rango alto, o sea, hay un 20% más alto las tasas de depresión que el promedio del mundo, que es un 5%, aquí es un 6%. Hay otros números que dicen que hay un 20% a nivel internacional de depresión mayor en este estrato. Correcto, correcto. Sí, pero nosotros tenemos 28. ¿Ah? Claro, igual estamos casi un 10% más arriba que el promedio internacional. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Bueno, es el tema, esa es la gran pregunta de este Instituto Milenio. Llevamos 5 años, tendremos 5 años más por delante. Y tenemos algunas ideas. Fíjate, por ejemplo, pero hay otro dato que es bien importante. Probablemente tú habrás escuchado un estudio de hace un par de años de la OCDE acerca del aumento de la tasa de suicidio en los países de la OCDE. Y nosotros fuimos segundo en el campeonato. El primero fue Corea del Sur y segundo fue Chile. Corea del Sur aumentó la tasa de suicidio como en un 200%, nosotros en un 90%. Ahora, ¿qué explicación hay? La explicación que hay, más inmediata, es que son dos países que se han desarrollado, económicamente muy rápido. Pero el problema... Nosotros siempre hablamos de crecimiento, y está bien, evidentemente, pero no se piensa cuáles son las consecuencias que tiene para la vida cotidiana, para las estructuras cotidianas, las estructuras sociales. Por ejemplo, rápidamente el crecimiento económico ha reducido de manera drástica lo que antes existía como familia extendida. Las familias están siendo, y eso lo vemos en países más desarrollados, cada vez más chicas, cada vez más nucleares. Entonces, el ser humano empieza a vivir cada vez más aislado. Y nosotros somos una especie animal que crecimos y nos desarrollamos. Por lo tanto, toda nuestra estructura fisiológica, nuestra estructura cerebral, nuestra estructura social está orientada a tener relaciones cercanas, relaciones íntimas, relaciones positivas. La solidaridad intraespecífica fue lo que permitió, fue la gran ventaja evolucionaria que tuvimos. Pero eso se está rompiendo, es un efecto secundario no deseado del crecimiento acelerado. Entonces, esa sería una explicación como global. ¿Usted cree que ese factor es el que más pesa en todo un cuadro? Porque son una serie de situaciones que contribuyen, confabulan.
Mucho se habla de la sobrecarga académica. Sí. Hace un tiempo atrás, cuando ocurre toda esta protesta, me puse a escuchar radio en la tarde, en un programa de la radio Bio Bio, donde la gente llama mucho y opina. Ya. Me llamó la atención la inmensa cantidad de gente que llamaba para decir, ¿por qué están reclamando? Si siempre nos sacamos la mugre, no tienen idea, todos los que estudiamos, incluso teníamos que trabajar, hoy día les financian mejor los estudios, antes nosotros teníamos que trabajar en el día, estudiar en la noche, en fin. ¿Es la sobrecarga académica un factor a tomar en consideración? No solo la sobrecarga académica, sino la sensación de, por ejemplo, de pérdida de autonomía, de estar sobrecargado, de estar... la incertidumbre, en fin, hay una serie de cosas. Una otra manera de estudiar esto es mirar lo contrario. Es bien interesante observar y estudiar las muchachas y muchachos, los jóvenes que se sienten bien, o sea, que tienen lo que llamamos bienestar, bienestar subjetivo, bienestar psicológico. Que son los más. Que son los más, felizmente. El 70%. Sí, por supuesto. Pero entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Porque lo que se ha visto es que mientras mayor es el bienestar psicológico reportado por un individuo, menor es el riesgo de depresión. O sea, hay una relación inversa ahí. Entonces, nos interesó también estudiar eso, porque eso nos permitiría y nos permite y nos permitirá desarrollar campañas de promoción del bienestar, desde el momento que el bienestar subjetivo protege en contra de la depresión. Y el bienestar subjetivo, observamos nosotros algo que es concordante, hay ciertas diferencias de género. Entre paréntesis, a las mujeres. Espérate, hay ciertas diferencias de género. ¿Qué dimensiones del bienestar subjetivo son las dimensiones más protectoras en los distintos géneros? ¿Qué es lo que es el bienestar subjetivo? El bienestar subjetivo es un estado de sentirse bien, así como es como equivalente. ¿Cómo me autopercibo? Es una percepción subjetiva. Hay ciertas variables más objetivas que se engloban bajo el término calidad de vida, ¿me fija? Porque hay ciertas personas que tienen que tener ciertos ingresos económicos, pero sabemos también que hay gente que se siente muy bien aunque sea pobre, o sea, no es exactamente, o sea, todo pasa esto por cómo yo percibo. Por ejemplo, yo puedo tener mucha gente a mi alrededor que está dispuesta a ayudarme, pero si yo no percibo que ese apoyo, y hay mucha gente que se queja, pero le dice, pero hijo, si nosotros estamos aquí para ayudarte. Y el niño dice, no, ustedes no me ayudan, fíjense en esta cosa. Si no pasa por eso, por la subjetividad, entonces no sirve. No sirve. Entonces, hay una variable que se llama apoyo social percibido. Bueno, entonces ese es el tema de la subjetividad y ahí está el bienestar subjetivo. Y ahí hay ciertas variables, ciertas dimensiones. Por ejemplo, los hombres, lo que más, la dimensión más alta y más protectora en contra de la depresión es la autonomía. Eso es muy típicamente masculino, muy típicamente de género. Y las mujeres... Hasta ahora. Hasta ahora, sí, no sabemos... Entonces que probablemente va a ir evolucionando. Efectivamente, esto obviamente va evolucionando, histórico, cultural, en fin. Pero en esta muestra claramente los hombres la autonomía y las mujeres las relaciones positivas con los otros. O sea, las mujeres, basta verlo, uno mira y con cierta envidia miramos a las mujeres como ellas se relacionan, tienen círculos de amigas, en fin, etcétera, en fin, y eso las protege en contra de la depresión, ¿no? Entonces, y hay otra que es igual para hombres y mujeres, que es el sentido de propósito en la vida. Esto es como la otra cara de la moneda de la depresión. Obviamente, cuando las personas están deprimidas, ¿qué es lo que sienten? Sienten que no tienen control sobre su vida, sienten que están aplastados, se sienten exigidos, sobreexigidos, se sienten aislados, que no pueden comunicarse con los demás, en fin, etcétera, ¿no? ¿Se fija? Y sienten que han perdido o van perdiendo el propósito de lo que están haciendo, ya no le encuentran sentido. ¿Se fija? Cualquier persona puede entender esto que estoy diciendo. Entonces, si nosotros hacemos campaña o hacemos actividades de alguna manera para promover la autonomía en los muchachos, las relaciones positivas en las mujeres, en ambos, estas son iguales para todos, lo que pasa es que se destaca más. Entonces podemos hacer una campaña propositiva en contra, porque en realidad estamos en un mundo que hay tantas amenazas catastróficas,
Hay otras cosas, por ejemplo, el bienestar subjetivo, hay estudios recientes que han aparecido que tienen que ver con el medio ambiente, ahora que estamos en un año del medio ambiente. Por ejemplo, hay estudios que han mostrado, que salieron publicados hace muy poco en revistas importantes, que bastaría que todos estuviéramos 20 minutos diarios paseando por un parque que de alguna manera nos recuerde la naturaleza, que estuviéramos tranquilos, que escucháramos los pajaritos, en fin, etcétera. Y eso es un factor protector en contra de la ansiedad y la depresión. Todo el sentido. ¿Se fija? Entonces, ciudades saludables. Sí, claro. Todo ahora, este tema tiene que ver... Volviendo, porque eso que usted describe se puede aplicar a un término súper general para todo ABC. Volviendo al tema de lo que les pasa a los universitarios, ¿cómo se puede manejar un factor que me parece que es evidente, que es el desajuste entre las altas expectativas versus la oportunidad cuando se comienzan a enfrentar con la realidad? Hay un desajuste. Los desajustes de expectativa producen frustraciones. Correcto. ¿Cómo se debe manejar eso? ¿Cómo se debe manejar también dentro del contexto universitario? ¿Qué apoyo podrían recibir los estudiantes para administrar ese grado de frustración? Bueno, este es un tema que está, digamos, que preocupa mucho a la autoridad de las distintas facultades. Yo soy profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y me consta que en mi facultad hay personas que, es decir, estamos muy preocupados de este tema, de cómo apoyar a los alumnos. Entonces hay una serie de campañas precisamente de cómo constituir una comunidad en la cual hay una comunidad saludable. Y además detectar precozmente las personas que necesitan una ayuda especializada. Servicios médicos de alumnos, servicios psicológicos de alumnos. De hecho, en nuestro proyecto, nosotros un compromiso ético, las personas que por el autorreporte tenían un mayor grado de sintomatología depresiva, nosotros las referimos inmediatamente a tratamiento. Es como hacer una especie de mapeo, ¿se fija? De investigación de campo. Pero yo creo que los profesores universitarios, las personas que están a cargo de la educación de los jóvenes universitarios tienen que tomar conciencia sobre esto y tienen que tomar conciencia de que deben concitar la colaboración de los muchachos y no actuar. Hay todo un tema que se llama el currículum oculto, que no es el currículum oficial, sino es lo que pasa inadvertidamente, y es lo que hacen, y eso en medicina lo vemos muy bien. Nosotros en medicina vemos que los muchachos cuando entran a estudiar tienen una actitud bastante humana, bastante dispuesta a trabajar con los demás, en fin, etcétera, pero se van un poco mecanizando a lo largo del proceso, pues la carrera es muy exigente, tienen que estudiar mucho y tienen que rendir mucho, entonces empiezan a preocuparse más del rendimiento quizás de los pacientes. Después viene otro periodo en el cual recuperan eso, pero eso es lo que se llama el currículum oculto. Entonces, y los profesores, nosotros, digamos, desgraciadamente, en alguna manera somos cómplices de eso, porque transmitimos conductas y actitudes que contribuyen a la perpetuación del estrés y el auto. Mire, en los estudiantes de medicina, por ejemplo, hay un estudio antiguo que muestra que los estudiantes de medicina tienen una sobrerepresentación de síntomas obsesivos. O sea, y eso se entiende muy bien, porque para poder estudiar medicina y para poder ser un buen médico hay que ser muy meticuloso, muy obsesivo, hacer exámenes y historias clínicas muy detalladas. Bueno, pero ese es un factor de riesgo para lo que se llama el burnout, porque eso implica una autoexigencia muy grande y la autocrítica es un factor de riesgo muy importante para la depresión. Y eso salió en nuestra investigación, en los factores de personalidad. Ahora, si nosotros no tomamos en cuenta eso y no tenemos una actitud contraria que trate de minimizar esa autocrítica, estamos aumentando el riesgo de la depresión. Y estamos criticando, bajándole un poco el gas a la exigencia de los profesores, porque en el fondo todavía sigue pasando, al menos la época que yo estudié, habían profesores que eran famosos porque siempre en diciembre rajaban al 90%. Era no pasaba nadie.
Y teníamos que volver en marzo sí o sí, aunque no durmiéramos estudiando, era así. Y habían profesores que eran famosos por eso. Claro, y era como parte de su reputación. Exactamente, exactamente. Eso también es muy enferma, ¿no? Es muy nocivo eso. Es muy nocivo. Es lo mismo que ha pasado con la educación de los niños, en los cuales antes a las guaguas, a los bebés había que dejarlos llorar. ¿Se fijan? En cambio ahora la verdad es que la tendencia dice, no, eso no, llorar un poquitito, pero nada más. ¿Te fijas? Ha cambiado todo el... Y eso es interesante, porque eso pasó en Europa durante 400 o 500 años, es que se fueron... La educación entera fue a la formación del carácter, especialmente en los países del norte. Y todo esto que llamamos competencia, todo esto que vemos permanentemente, la productividad, todas las palabras que se usan... Rendimiento, competitividad, que Chile no es competitivo, que estamos pegados, que sé yo... Que la prueba ABC. Que la prueba de esto, que la PSU, no sé cuántito, todo contribuye a crear un estrés para el cual de verdad no estamos preparados y no es la idea. Doctor muy bien. Juan Pablo Jiménez de la Jara, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Que esté muy bien, que tenga buena jornada. 9:10 casi.